millones de mexicanos, 31 estados y un solo país, viviendo en paz y libertad. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un tiempo donde México estuvo en una dictadura bajo el mando de Porfirio Díaz, pero los mexicanos no estábamos de acuerdo con esta tiranía, así que nos levantamos en armas para dar paso a la cuestión agraria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que, a veces, una sola persona era dueña de un terreno mayor que a varios países europeos. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica, en parte, por qué la revolución fue anticlerical. El régimen económico injusto. Bajo el lema de baja política y mucha administración, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material, en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Las causas sociales. Ausencia de la legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o reducción de jornadas inhumanas. La pobreza campesina. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia. No obstante, los precios de los artículos que se consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo, sufrían el despojo de las tiendas de raya. La división social. La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros de alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. La dictadura de Porfirio Díaz. En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativos y judicial estuvieron al mando del Ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de ciudadanos solo existían escritos en la Carta Magna. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legalizar los despojos del más fuerte. Los jueces, en vez de hacer la justicia, se convertían en agentes del Ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados, nombrados por él, designaban e imponían a las autoridades municipales. Oposición al dictador. La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores descontentos, los que anhelaban inquietudes de renovación social, como el incipiente movimiento anarquista Regeneración, que atacaba al régimen. Al depender completamente del comercio exterior, también dependíamos de la demanda extranjera y de la situación financiera de los otros países. Este era el problema central. Esto mismo nos generaba otro problema, que era la repartición desigual del capital entre los habitantes, ya que la mayor parte del dinero lo mantiene en su poder los grandes capitalistas extranjeros, y con la tasa de crecimiento de la población constante aumentaba el problema. Las consecuencias buenas de la revolución fueron que a principios de la década de los 40, más de la mitad de la población rural pertenecía a los ejidos
y poseía más de la mitad de la totalidad de las tierras cultivadas. También hubo considerables aumentos en el número de pequeños granjeros independientes. Esto fue gracias al cambio del propietario de la tierra. También se logró que las jornadas de trabajo sean de máximo 8 horas, con aguinaldos, vacaciones y con un día de descanso a la semana. En la educación, las escuelas tenían que ser laicas y gratuitas, con servicios de calidad a todos sin distinción alguna. También la libertad de credo. Esto quiere decir que cualquier persona que viva en nuestro país profese la religión que quiera, así como la libertad de expresión, que significa que en nuestro país se pueden hacer marchas y protestas en algo que estén inconformes, siempre y cuando no afecten a la sociedad.